La carrera Derecho, el Seminario de Grado 1, presenta. Bueno, primeramente voy a dar gracias a Dios por permitirme una vez más estar presente aquí para dar a conocer mis conocimientos de lo que es el libro Derecho Civil 1 como grupo número 1. Dar gracias a Dios también por la enseñanza que nos transmite el doctor Juan Ramiro Durán en lo que es la materia Seminario de Grado 1 de la carrera de Derecho en Valle Grande, en la Universidad 1. Posteriormente voy a decirle, doctor, que mi persona, Jocelyn Flores Morales, va a iniciar con lo que es la exposición del libro Derecho Civil. Y voy a empezar haciendo una introducción de lo que es en lo que ha consistido nuestro trabajo. Y voy a decir que enmarcados en la Constitución Política del Estado, específicamente en la sección 1 del capítulo 3, el cual lleva por título Derecho Civil, o Derechos Civiles, que está integrada por 5 artículos del 21 al 25 en los que se reconocen una importante serie de derechos constitucionales como lo es el derecho a la autodeterminación cultural, el derecho a la privacidad, a la intimidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la información. Todos esos derechos son los que nos permiten darnos cuenta que el ser humano está basado en lo que es derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, también vamos a ver que están incluidos en esta sección el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición. Entonces, todos estos vienen a ser derechos civiles que tiene cada ser humano, ¿ya? También no nos olvidemos que un libro fundamental para llevar esta materia es el Código Civil, acompañado del libro guía que el doctor nos ha dado para hacer nuestro trabajo, el cual es texto guía de Derecho Civil, 5 libros, hecho por el doctor Juan Ramiro Durán. Entonces es así que yo voy a empezar dando a conocer un poco sobre lo que ha consistido nuestro trabajo. Y voy a decir que el derecho civil es un producto cultural contenido en normas generales y coercibles que tiene por objeto reglar las relaciones del hombre en sociedad. El derecho civil es una de las ramas más importantes del derecho privado. Es el derecho común por excelencia, cuya aplicación inviste el carácter de generalidad, es decir, que sus normas son aplicables a todas las relaciones jurídicas que no están regidas por un derecho especial. ¿Ya? Es decir, que el derecho civil está de la mano de la mayor parte de los derechos de privacidad. ¿Ya? Entonces vamos a decir también, por otra parte, voy a explicar las instituciones que reglamentan el derecho civil. Dentro del ordenamiento sistemático de las materias que forman el Código Civil, tenemos primero a las personas y derechos de la personalidad. Segundo, tenemos los derechos reales. Tercero, tenemos derechos y obligaciones, fuente de obligaciones. Y cuarto, tenemos los contratos. ¿Ya? La parte que yo voy a explicar es lo que viene a ser el derecho civil, luego todo el derecho civil y todas las partes más importantes que pueda hablar hoy, y posteriormente sigo con lo que es el tema derecho y código civil, luego viene persona y personalidad, y para finalizar voy a hablar del fin de la personalidad. Hacer recalcar que solamente tengo 5 minutos para expresar un poco de lo que he podido conocer. Entonces voy a pasar a lo que es la parte de derecho y el Código Civil. ¿Ya? Dentro de los elementos de las relaciones de derecho tenemos al sujeto de derecho, y dice que el sujeto de derecho es todo ser capaz de adquirir
y contraer obligaciones. ¿Ya? Entonces, los sujetos de derecho se clasifican en dos. En primer lugar tenemos a la persona individual, que esto es el hombre considerado como sujeto jurídico solo. Y en segundo lugar tenemos la persona colectiva. Ya eso se trata de una reunión de varias personas individuales en sociedad o en conjunto que tienen bienes en particular. ¿Ya? El objeto de derecho se considera como objeto de derecho a las cosas, porciones del mundo exterior, considerados como bienes jurídicos, y las acciones y omisiones del hombre. ¿Ya? Entonces voy a hablarles otro poco de lo que es el Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? Es la agrupación orgánica y sistemática de todas las normas que se refieren al derecho civil. ¿Ya? Por otra parte tenemos a la persona. ¿Qué es la persona? La persona es aquel ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona se clasifica por su existencia física, visible, el ser humano, y la persona de existencia ideal o jurídica, como son las sociedades, las corporaciones, las fundaciones y todos aquellos que están representando jurídicamente a un ente. ¿Ya? La persona natural es aquella que es de carne y hueso, y la persona jurídica es aquella que existe en ficción. Como ya anteriormente les decía, les hablaba de aquellas instituciones representantes de diferentes grupos, de diferentes agrupaciones. ¿Ya? Voy a hablar también que la persona goza de igualdad civil de todas las personas gozan de igualdad civil sin distinción de nacionalidad, sexo, edad o raza. ¿Ya? Esta igualdad civil está expresada, como ya anteriormente les había dicho, en la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 21. Bueno, para ir culminando con mi participación, voy a hablar del fin de la personalidad. ¿Cuándo se termina la personalidad? La existencia de las personas individuales concluye con la muerte, sin tener en cuenta la causa que hubiese motivado esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo surgen efectos jurídicos de la muerte? Voy a hablar de unos cuantos, de los varios que son. Se pone fin a la personalidad y en consecuencia a los derechos de una persona cuando se abre la sucesión, es decir, existe traslación del patrimonio del causante a sus herederos. También cuando la patria potestad pasa al cónyuge y esto pasa a heredar. Hay la tutela de los hijos, también viene con eso, ¿ya? Las clases de muerte de una persona, de fin de la personalidad, es la muerte real o efectiva y la muerte presunta. ¿Ya? La muerte real es aquella que las personas juegan un papel muy importante en el derecho. Murió de cualquier causa, de cualquier enfermedad y terminó su vida. La muerte presunta viene a ser aquella declaración de fallecimiento. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona se fue de viaje en un crucero y ese crucero naufragó y la persona no volvió más. Pero sucedió que esa persona vivió y entonces sobrevivió, perdón. Entonces sus familiares al pasar del tiempo no apareció, no volvió, lo dieron por muerto y entonces a eso se llama muerte presunta, cuando se presume que la persona perdió la vida por algún o cualquier otro motivo y no regresó más a su hogar ni nadie sabe nada de él. ¿Ya? Para eso también existen diferentes tipos de clasificaciones, ¿ya? Vamos a llamarlo así, ¿ya? Específicamente en el Código Civil, en el artículo 39, encontramos sobre la muerte presunta, la cual nos explica que transcurridos los 5 años de la última noticia de la persona ausente, el juez puede declarar el fallecimiento presunto de aquella persona. Esta declaración puede hacerse después del plazo indicado.
aunque no hubiera habido antes declaración de ausencia, nos dice, ¿no? Entonces, es así que también el artículo 40 del Código Civil nos puede decir que también puede declararse fallecimiento presunto en los casos particulares siguientes, como por ejemplo, cuando alguien desaparece en un accidente terrestre, marítimo, como ya anteriormente les decía, o también cuando alguien en caso de guerra desaparece, se fue a la guerra y no volvió, no se sabe si lo mataron o fue y se escondió, no se sabe, entonces ahí es la muerte presunta. Entonces el Código Civil va especificando punto por punto cómo son tratados para la herencia, para cualquier beneficio social que quiera tener la familia, ¿no?, de esa persona. Entonces, ahí vamos a ir viendo el artículo 43, 44 y 45, ya para guía. También vamos a ver que el artículo 34 nos habla, nos dice que quienes tomen posición provisional son administradores de los bienes del ausente en los asuntos que tenga interés. Por ejemplo, si la persona ha sido declarada una muerte presunta, quienes van a cuidar su patrimonio, eso nos especifica el artículo 34, quienes van a cuidar su patrimonio son personas provisionales, no está diciendo que se van a quedar con ese patrimonio, hasta que el juez tome una decisión qué es lo que se va a hacer en ese caso. ¿Ya? Entonces, bueno, doctor, estos son los 4 temas que a grandes rasgos puedo explicar. En esta oportunidad voy a dar el paso a mi compañera Mariela Guayao, que va a continuar con la exposición. Gracias. Gracias, compañera Jocelyn, por cederme el paso. Voy a continuar con el tema que es la capacidad y la incapacidad de las personas. Bien, en derecho, la capacidad viene a ser la idoneidad legal para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Dentro de la capacidad de las personas existen 2 clases muy importantes, que son la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. En la capacidad jurídica, esta capacidad se adquiere por el solo hecho de ser persona, es decir, que desde el momento de su nacimiento hasta la muerte, la cual también se clasifica de la siguiente manera: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce, como bien había mencionado, es desde que la persona nace viva, y también esta puede gozar de derechos tal como lo manda la ley. También es beneficiario de tener un nombre y a tener bienes de su propiedad. En la capacidad de ejercicio, la persona ejercita personalmente sus derechos. En la capacidad de obrar, ejercita por sí mismo sus derechos sin limitación alguna. En la incapacidad de las personas, esta viene a ser lo contrario de lo que es la capacidad y se clasifica de 2 formas también: la jurídica, la incapacidad jurídica y la incapacidad de obrar. En la incapacidad jurídica se relaciona en consecuencia con el goce de derecho. Esta es la falta de idoneidad legal para ser titular de derechos y también no puede contraer obligaciones ni deberes. En la incapacidad de obrar es la falta de idoneidad legal para ejercitar por sí mismo sus derechos. Bien, el siguiente punto es sobre el nombre de las personas, que lo podemos encontrar en el artículo número 9 del Código Civil. El nombre de las personas sirve para individualizarse como personas, por lo que cada persona representa un conjunto de derechos y obligaciones, de valores morales, económicos, sociales y culturales. Es por eso que el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno es individual e intransmisible. En el nombre patronímico
o de familia. Generalmente lo podemos asociar con el apellido del padre y el apellido de la madre. Por eso es necesario considerar el apellido según la filiación de las personas. Y a esto tenemos el apellido del hijo, que se clasifica de la siguiente manera: hijos de padre y madre casados entre sí, hijos de padre y madre no casados entre sí, los hijos nacidos de unión libre, los hijos adoptivos y los hijos arrogados. Hablando también sobre el nombre de la mujer casada, la mujer profesional y la mujer viuda, en el caso de la mujer casada, que lo podemos encontrar también en el artículo número 11 de nuestro Código Civil, nos menciona que la mujer casada conserva su propio apellido. Dependiendo de ella misma, ella puede también llevar el apellido de su esposo, aumentándole la preposición de, como por ejemplo en mi caso puede ser Mariela Guayao de Osinaga. En la mujer profesional usará su propio apellido, ya sea como mi nombre que lo mencionaba, Mariela Guayao Najaya, mi propio apellido. En la mujer viuda, esta conserva el apellido del esposo, a no ser que esta mujer contraiga otro matrimonio para que pueda ella mantener su propio apellido, o si quisiera también ella puede cambiar al apellido de su nuevo esposo. El nombre se caracteriza por ser inalienable e imprescriptible. Dentro de las personas y personalidades de lo que es el derecho civil, también está el estado civil de las personas, que viene a ser el conjunto de atributos inherentes a la condición individual y familiar de una persona. El estado civil es muy importante porque se fija, ¿no?, una identidad jurídica de las personas. Estas se caracterizan por ser que toda persona tiene un estado civil. El estado civil es indivisible. El estado civil es de orden público y el estado civil es permanente. Bien, hasta ahí sería lo que es la capacidad e incapacidad de las personas, el estado civil de las personas y el nombre de las personas. Daré paso a mi compañera María Valverde para que finalice con lo que es el tema número 1. Bien, continuando con la exposición de la compañera, voy a hablar sobre el domicilio, que está en el artículo 24 al 30 del Código Civil. Concepto: así como el nombre permite reconocer a una persona y su estado civil fija su identidad jurídica, el domicilio sirve para encontrar a una persona en un lugar determinado que es su sede legal. Artículo 24. Determinación: el domicilio de la persona individual está en el lugar donde tiene su residencia principal. Artículo 25. Personas sin residencia fija: las personas que por su género de vida no tienen residencia en un lugar determinado se consideran domiciliadas en el lugar donde se encuentren. Artículo 26. Cónyuge: el domicilio de los cónyuges se halla en el lugar del domicilio matrimonial, salvo lo dispuesto por el artículo 29. Artículo 27. Menor e interdicto: el domicilio del menor no emancipado está en el de la persona a cargo de quien se encuentre. El del interdicto está en el domicilio de su tutor. Artículo 28. Cambio de domicilio: el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o, en su caso, de la actividad principal a otro lugar. Artículo 29. Irrenunciabilidad: domicilio especial: el domicilio es irrenunciable. Puede elegirse un domicilio especial para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho. Artículo 30. Indeterminación del domicilio actual: cuando el domicilio actual de una persona no puede determinarse con certeza, rige el último domicilio conocido. Personas colectivas. Concepto:
La persona colectiva, al igual que la persona individual, es sujeto de derechos y obligaciones. Elementos necesarios para la existencia de las personas colectivas. Para que existan como sujeto de derechos y deberes es necesario cumplir ciertos requisitos, siendo los esenciales los siguientes. Patrimonio. Toda persona individual o colectiva tiene necesariamente un patrimonio. La persona colectiva tiene el suyo, que es independiente y distinto del patrimonio de cada uno de sus socios, de donde resulta que las obligaciones contraídas por la sociedad afectan a su patrimonio y no al de sus socios. Capacidad, que está en el artículo 54 del Código Civil. Las personas colectivas tienen capacidad jurídica y de obrar dentro de los límites fijados por los fines que determinen su constitución. Clasificación de las personas colectivas. Las personas colectivas suelen dividirse en personas colectivas de derecho público o de existencia necesaria para la existencia de la nación, como Estado, los municipios, las universidades, públicos, etc. Y en personas colectivas de derecho privado o de existencia posible, como las asociaciones, sociedades, fundaciones, actos, hechos y negocios jurídicos. Hechos jurídicos. Todo hecho de la naturaleza o del hombre que tiene consecuencia de derecho, ejemplo, el nacimiento o la muerte, que son hechos naturales, los contratos, el testamento, el delito, que son hechos humanos. Hechos jurídicos naturales son hechos de la naturaleza que producen consecuencia de derecho. Ejemplo, el nacimiento, que inicia el comienzo de una personalidad, y la muerte, que extingue la personalidad y da origen a la sucesión. Hechos jurídicos humanos son los que se originan en la voluntad del hombre y tienen consecuencia de derecho, ejemplo, el delito, el coacelito, el contrato. Negocio jurídico es todo acto voluntario ilícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga como finalidad específica crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Clasificación de los actos jurídicos negociables. Unilaterales, cuando para su formación se requiere la voluntad de una sola persona, ejemplo, testamento, reconocimiento de deudas. Bilaterales, cuando para su formación se requiere el concurso de dos o más voluntades, ejemplo, los contratos. Plurilaterales, cuando para su formación se requiere el concurso de tres o más voluntades, ejemplo, la ignoración por un tercero. Gratuito, cuando una sola de las personas recibe las ventajas o beneficios del acto sin que la otra parte reciba nada a cambio. Ejemplo, la donación. Oneroso, cuando una de las partes da algo a la otra en cambio de lo que recibe de esta. Ejemplo, la compraventa entre vivos. Cuando surte sus efectos en vida de una de las partes. Ejemplo, la compraventa. Por causa de muerte o última voluntad, cuando surte sus efectos después de la muerte del que intervino en el acto. Ejemplo, el testamento, que surte a sus efectos solo después de la muerte del testador. Nominados o típicos, los que están previstos y regulados en el Código Civil o en otros códigos o leyes especiales y que tienen una denominación propia. Innominados o atípicos, los que no tienen un nombre en la ley, que está en el artículo 451 del Código Civil. Eso es todo. Muchas gracias, doctor.